Todo empezó en la fiesta de la empresa, cuando mi jefa, Sara, bebió del vaso del nuevo becario. Al día siguiente, yo, Mark, su asistente ejecutivo, generalmente tan puntual, falté a una reunión. Era la primera vez que me pasaba. Entonces, simplemente desaparecí. Compré un billete de avión sin avisar a nadie. Cuando yo, el siempre diligente Mark, no aparecí durante 3 días seguidos, la gente empezó a murmurar que por fin había enfadado a la señora Jensen y que me habían despedido. Pasaron los meses y el papeleo en su oficina empezó a acumularse. No fue hasta que una enorme pila de archivos se derrumbó que Sara finalmente vio la carta de renuncia que había dejado al fondo. Intentó llamarme, pero enseguida descubrió que tenía su número bloqueado. Poco después, se encontraba en una reunión de negocios. La espalda del asistente de un socio le resultó familiar, y eso bastó para que perdiera la concentración. Sara corrió tras él, pero una mujer llamada Clara la detuvo. Lo siento, señora Jensen, dijo Clara. Es mi socio, que además es mi querido esposo. Por favor, tenga un poco de amor propio. Fue en la fiesta de la empresa, la que organizaron en mi honor. Estaba junto a Sara, recibiendo las felicitaciones de todos mis compañeros. Incluso algo tan ligero como un refresco de vino puede emborracharte si tomas demasiados. Y empecé a sentirme un poco mareado. Intenté agarrarme del brazo de Sara para no caerme, pero ella se apartó rápidamente y mi mano se quedó en el aire. Sara se acercó y susurró. Mark, estamos en público. No te pases de la raya. El becario, Leo, me observaba nervioso desde un lado. Mark, dijo. ¿Podrías enseñarme algunas cosas? Quiero ser tan bueno como tú para poder seguir al lado de la señorita Jensen. Sara se burló. Eres demasiado ingenua. No dejes que te influya negativamente. Su comentario hizo que la gente cercana comenzara a murmurar. Oí que a la señora Jensen le molesta mucho que Mark salga a cerrar tratos. No crees que use métodos turbios, ¿verdad? Hace tiempo que corre el rumor de que no lo soporta. Sigue aquí solo porque lleva aquí muchísimo tiempo y ha conseguido muchas cuentas importantes. Pero ahora que ella está al mando de la empresa, podría despedirlo fácilmente. Las mismas personas que me habían estado elogiando hacía apenas unos minutos, ahora empezaron a retractarse, temerosas de quedar mal. El becario, Leo, le ofreció a Sara su vaso medio lleno. Lo tomó sin pensarlo 2 veces y echó la cabeza hacia atrás, terminándose el resto de la bebida. Solo entonces Leo me miró y montó un numerito. «Madre mía», exclamó. No estaba prestando atención y le di mi vaso a la señora Jensen. Lo siento mucho, siempre meto la pata. Sara se detuvo un instante, luego miró el vaso y vio la leve mancha de lápiz labial en el borde. Sentí un malestar terrible en el estómago y no pude contenerme. Vomité y algo le cayó a Sara. Ella me apartó con cara de asco y siguió a Leo para limpiarse. Mi asistente, Sam, corrió a ayudarme. Mark, hombre, ¿cuándo van a contárselo a todo el mundo tú y la señorita Jensen? Ahora todos los nuevos se creen que pueden pisotearte. Logré esbozar una sonrisa amarga. La única razón por la que se atrevieron a hacerlo fue porque Sara lo permitió. Yo tenía el trabajo más cercano al suyo, pero sentía que nuestros corazones se distanciaban cada vez más. Levanté la vista, aturdida, hacia los compañeros que simplemente estaban allí, observando todo. De repente, ya no entendía cuál era el sentido de todo mi esfuerzo en esta empresa. La mujer que una vez me apoyó y me llamó su mano derecha indispensable ahora se alejaba del brazo de otro hombre, cada vez más pequeña en la distancia. Mark ya no aguanta más esta vez, de hecho, vomitó sobre la señora Jensen. Probablemente lo despidan mañana. Sara nunca mencionó nada sobre despedirme, pero no volvió a casa esa noche. Nuestro ama de llaves, el señor Henderson, estuvo recalentando la cena varias veces. Señor, parece que la señorita Jensen no volverá esta noche. ¿Por qué no come algo? Tomé el pastel de la mesa y me llevé una cucharada a la boca. Señor Henderson, ¿por qué el pastel ha estado tan amargo últimamente? El señor Henderson suspiró. Señor, tal vez debería dejar de ir a la oficina. Parece que ella ya no quiere que se involucre en los asuntos de la empresa. Miré la guinda del pastel.
a la mejor asistente. Ella me preparó un pastel personalmente después de que conseguí mi primer cliente importante, con esas palabras escritas de forma desordenada en la parte superior. Nos hicimos una promesa entonces. Cada vez que cerraba un trato, lo celebrábamos así, solo nosotros dos. La frase en el pastel nunca cambiaba. Pero el pastel en sí pasó de ser casero, hecho por ella, a ser comprado en una tienda, y finalmente, a ser encargado por el personal de la casa. Y nuestra celebración para dos se convirtió poco a poco en mi propio ritual solitario. El pastel estaba horrible. No lo quería. Al levantarme, oí una llave en la cerradura. Sara entró, apoyándose en Leo. Se detuvo al ver el pastel que había tirado a la basura. ¿Cuál es tu problema ahora? ¿No fuiste tú quien me pidió que te trajera un pastel? De repente me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Te encanta, ¿verdad? ¿Por qué no te lo comes? Un escalofrío me recorrió el cuerpo e intenté soltarme. Como si eso la hubiera hecho reaccionar, Sara me soltó. Tiró del pañuelo de seda que llevaba al cuello y miró a Leo. Una llave de coche estaba sobre la mesa. Llévate este coche a casa. Es tarde, conduce con cuidado. Reconocí la llave y me dio risa. Era la del primer coche que Sara me había regalado, por San Valentín. Un superdeportivo rosa chillón. El día que lo llevé a la oficina, llamó mucho la atención y dio pie a rumores desagradables. Después de eso, lo dejé en el garaje y nunca más lo volví a conducir. Pero como era un regalo suyo, seguí llevándolo a revisión periódicamente. Y ahora simplemente le estaba dando la llave a otra persona. Al verme mirando fijamente la llave, Sara preguntó con impaciencia. «¿Es solo un coche, si no lo soportas? Deshazte del tuyo, que se quede con el mío». Me di la vuelta, con voz fría. «Tu coche, tú decides». Leo cogió la llave y se marchó, con cara de satisfacción. Sara me miró una vez antes de entrar en el despacho. El señor Henderson trajo un vaso de agua y unas aspirinas. «Señor, ¿por qué no se las lleva? Quizá se calme y vuelva al dormitorio principal». Tomé el vaso de la bandeja, incliné la cabeza hacia atrás y me tomé las pastillas y el agua. Luego volví a colocar el vaso vacío en la bandeja mientras el señor Henderson me miraba atónito. Si tanto le gusta el estudio, que duerma allí. Regresé a nuestra habitación y saqué nuestro certificado de matrimonio. La pareja de la foto se veía estupenda, sonriendo dulcemente, como si fueran la pareja perfecta. ¿Quién iba a pensar que en tan solo unos años estaríamos al borde del divorcio? Contacté con mi abogado. Pronto, este certificado de matrimonio se convertiría en una sentencia de divorcio. A la mañana siguiente, me desperté aturdido, pero un nuevo mensaje en mi teléfono me despertó del todo. Señor Evans, acabo de comprobarlo. Según los registros públicos, usted sigue legalmente soltero. ¿Podrías revisar los detalles de tu divorcio, por favor? Me quedé mirando el mensaje un buen rato, sin entenderlo. Cuando nos casamos, yo estaba en medio de un proyecto enorme. Sara, preocupada de que me distrajera, dijo que tenía contactos y que podía encargarse de todo el papeleo directamente. No lo pensé dos veces. Jamás imaginé que me daría un certificado de matrimonio falso. Abrí mi portátil para escribir mi carta de renuncia, pero el último correo electrónico en mi bandeja de entrada me llamó la atención. Señor Evans, enhorabuena por su admisión. Por favor, preséntese a la hora indicada para comenzar el programa. Me había olvidado por completo del curso profesional avanzado al que me había inscrito. Iba a rechazarlo porque estaba muy ocupada en el trabajo, pero no esperaba que me aceptaran. Respondí al correo electrónico, luego escribí mi carta de renuncia y le pedí a Sam que la entregara por mí. Hice las maletas y compré un vuelo a Boston. Antes de apagar el móvil para el despegue, bloqueé a Sara en todas las aplicaciones y plataformas. Tuve un sueño en el avión. Cuando entré en la empresa, obtuve las mejores calificaciones tanto en la prueba escrita como en la entrevista, pero mi puesto se lo dieron a alguien que conocía a alguien. Salía del edificio, sintiéndome completamente derrotado, cuando me topé con Sara. Echó un vistazo a mi currículum y me preguntó qué había pasado. A partir de ahora, trabajarás para mí.
De todas formas, mi asistente ejecutiva está a punto de ser reasignada. Sara tenía 2 hermanastras menores, ambas ilegítimas, que ocupaban puestos importantes en la empresa. Las 3 estaban inmersas en una feroz lucha por el control. Observé cómo Sara se desenvolvía en el mundo corporativo y aprendí muchísimo de su implacable eficiencia. Cuanto más tiempo pasaba a su lado, más deseaba convertirme en alguien que pudiera estar a su altura. Cuando trabajaba hasta tarde, Sara sonreía y me preguntaba, ¿cómo es que eres más dedicada que yo, la jefa? Finalmente, encontré mi lugar en la empresa. Conseguí un proyecto importante tras otro. La mirada de Sara al verme se iluminó con sorpresa. No puedo creer que haya encontrado semejante joya así como así, simplemente recogiéndola de la calle. Sara me llevaba a todas partes con ella. Casi nunca nos separábamos. Una vez, alguien le preguntó en broma, señorita Jensen, ¿por qué lleva a su asistente a todas partes? Sara sonrió y dijo, es la única persona sin la que no puedo vivir ahora. Me tomé esa frase en serio. Una noche, Sara se emborrachó y me besó. Nuestra relación empezó de forma natural después de eso, pero la mantuvimos en secreto por la imagen que proyectaría en la empresa. Pasábamos todo el tiempo juntos, así que nunca me importó si nuestra relación era pública o no. Sara siempre me abrazaba y me prometía, en cuanto esté al mando, me aseguraré de que entres en esta empresa con la frente en alto como mi marido. Desperté y me toqué el rabillo del ojo. Tenía las yemas de los dedos húmedas. Pensar que, incluso cuando me fui, esa promesa nunca se cumplió. El avión aterrizó y fui directamente a la reunión informativa del programa. Aquí todos eran la élite, personas que habían logrado cosas increíbles en sus respectivos campos. Intercambiábamos ideas y, después de clase, salíamos a tomar algo para conectar con otros profesionales. La vida era plena y relajada. Solo de vez en cuando Sam me enviaba un mensaje para quejarse. Mark, no te imaginas que, al día siguiente de que te fueras, Leo Kidd fue ascendido oficialmente a asistente de la señora Jensen. Es tan engreído que no para de menear la cola. Hoy, el nuevo asistente intentó que movieran tu antiguo escritorio. Casi me peleo con él. La señora Jensen tuvo que salir a detenerlo. Este nuevo come con ella en su oficina todos los días. ¿Es que no entiende los límites? ¿De verdad se cree el nuevo señor Jensen solo porque te fuiste? Mark, ¿de verdad no vas a volver? Esta nueva asistente lleva días molestándome. Me grita constantemente. Sentí un remordimiento. Sam era el único en la empresa que sabía de mi relación con Sara. No pensé que mi marcha le causaría tantos problemas. Si es demasiado, busca otro trabajo. No lo toleres. Te escribiré una carta de recomendación. Mark, eres el mejor. Cuando decidas qué vas a hacer después, te acompañaré para ser tu asistente de nuevo. Yo todavía no había decidido qué haré en el futuro. No podía impedir que el chico se ganara la vida. Así que le escribí primero la carta de recomendación. Tantas empresas habían intentado ficharme a lo largo de los años que no me preocupaba quedarme sin trabajo. Solo quería tomarme un tiempo para aprender y crecer. Estaba sentada en un bar tranquilo, escuchando a la gente a mi alrededor compartir sus historias, mirando fijamente mi copa. De repente, alguien se sentó a mi lado. Me giré y vi que era una compañera de mi programa. La recordaba porque había llegado 2 días tarde. Cuando entró, pensé que había llegado una celebridad. Su rostro era deslumbrante. Incluso los alumnos más experimentados de nuestra clase no podían evitar seguirla con la mirada. Le dediqué a Clara un cortés saludo con la cabeza y una leve sonrisa. Luego volví a mirar mi bebida. Pero la persona a mi lado habló de repente. ¿Por qué solo escuchas y nunca hablas? ¿Eres introvertido como yo? Me sorprendió que hubiera iniciado una conversación. Por lo que había visto, nunca hablaba con nadie en clase a menos que le hablaran primero. Negué con la cabeza. Mi historia no vale la pena contarla. Esa historia giraba en torno a Sara y no quería volver a mencionarla. Pero Clara parecía haberse interesado en mí. Bajó la voz. Te cambio un secreto por tu historia. ¿Qué te parece? Ni siquiera levanté la vista. No me interesan tus secretos.
De repente se echó a reír. ¿Y qué tal una oferta de trabajo de Zenith Corp? Seguro que te interesa. Al fin levanté la vista, mis ojos reflejaban mi entusiasmo, a pesar de mis esfuerzos por ocultarlo. Zenith Corp. Ese había sido mi sueño supremo. Clara sonrió con cierta impotencia. Lo sabía. El trabajo siempre te resulta más atractivo. Al verme mirándola fijamente, la expresión de Clara se tornó seria. Soy muy amigo del director ejecutivo de Zenith. No te preocupes, no te estoy tomando el pelo. Tenía sentido. Las personas de este programa no eran comunes. Ella no mentiría solo para engañarme y que le contara mi historia. Le di un sorbo a mi bebida. Comencé a trabajar allí desde que me gradué y entré a Jensen Industries. Sara me nombró su asistente, lo que provocó rumores desagradables en la oficina. Algunos pensaban que yo era una empleada al azar que había tenido suerte y sentían la necesidad de ponerme en peligro. La impresora siempre se estropeaba justo cuando la necesitaba. El dispensador de agua siempre estaba vacío cuando iba a servirme. En la cafetería, en cuanto me sentaba, todos los que estaban en la mesa se levantaban y se iban. En el chat grupal de la empresa, la gente especulaba abiertamente sobre mi relación con Sara. Me mantuve al margen, volcando toda mi energía en el trabajo. Después de que vieran que realmente me esforzaba mucho y que casi nunca pasaba tiempo a solas con Sara, los rumores se fueron apagando poco a poco. Cuando me rechazaron para el trabajo por primera vez, pensé que era la persona más desafortunada del mundo. Después de conocer a Sara, a menudo me sentí la más afortunada. Por eso, mis sentimientos hacia Sara como jefa cambiaron. Sentí que debía esforzarme al máximo para no desaprovechar esa suerte. Después de que trasladaran a la anterior asistente de Sara, debió de darse cuenta por fin de que, aunque le faltaba una asistente, su carga de trabajo no se había visto afectada en absoluto. Un día me paró mientras le llevaba el café. Aprendes muy rápido. Casi ni me di cuenta de que tenía una nueva asistente. Los documentos que tenía que firmar estaban en su escritorio puntualmente cada mañana. El café tenía el mismo sabor. Y su agenda social estaba perfectamente organizada. Todo estaba diseñado para facilitarle la vida. Y eso hizo que me prestara más atención. Sara pareció darse cuenta de que tenía potencial y empezó a enseñarme muchas cosas con paciencia. Me convertí en su nueva acompañante para eventos de negocios. Pasamos de vernos solo cuando yo entraba en su oficina a ser inseparables día tras día. Sara era una trabajadora muy aplicada, sin ninguno de los malos hábitos de otros herederos consentidos. Al principio, no lo entendía. ¿De verdad los ricos tienen que trabajar tanto? Solo después descubrí que sus dos hermanas le causaban problemas constantemente. Y su madre siempre favoreció a las hijas ilegítimas. Así que tuvo que trabajar muchísimo solo para conservar lo que era suyo. Mi admiración y gratitud hacia ella se mezclaban ahora con un dejo de compasión. Quizás sea cierto aquel viejo dicho, la perdición de un hombre comienza el día en que empieza a sentir lástima por una mujer. Trabajé aún más duro, quedándome cada vez más tarde en la oficina. Cada vez que salía a una cena de negocios, estaba decidido a cerrar el trato. Una vez, Sara se emborrachó en la mesa. Se sentó a mi lado, frunciendo el ceño y frotándose las sienes, con el rostro enrojecido por el alcohol. Pero el cliente de enfrente insistía, acercándole un vaso a la cara. Normalmente, este tipo de situación incómoda de bebida forzada jamás ocurriría. Pero esta vez, el cliente parecía decidido. Justo cuando Sara iba a coger el vaso, se lo arrebaté y me lo bebí de un trago. Un breve silencio se apoderó de la habitación, que se transformó en pánico cuando una erupción roja se extendió lentamente por mi rostro. Me llevaron de urgencia al hospital. Sara estaba junto a mi cama, frunciendo el ceño. ¿Sabías que eras alérgico a las bebidas alcohólicas fuertes? ¿Y aún así bebiste eso? ¿Acaso intentas suicidarte? Yo solo le sonreí. De este modo, la cena podría terminar temprano. Ya había percibido las malas intenciones del cliente. Una mujer tan inteligente como Sara no podía haberlo pasado por alto. Alguien tenía que armar un escándalo esa noche para acabar con la farsa. Sara me hizo ingresar en la UCI para observación y se quedó fuera. El paciente se estaba poniendo ansioso.
Solo quería que la señora Jensen se divirtiera. ¿Quién iba a imaginar que su pequeño asistente se ofrecería a servirle una copa? ¿Estará bien? No va a pasar nada grave, ¿verdad? Para cuando salí de la UCI después de una buena siesta, el contrato ya estaba firmado. Sara me dio una semana libre y me duplicó el sueldo. Esa noche, Sara me llevó a casa en coche. Bajo la tenue luz de mi edificio, me acarició la cabeza. No seas tan imprudente. Ningún contrato es más importante que tú. Entonces sus labios, con sabor a vino, se posaron sobre los míos. Me quedé allí, atónito, viendo cómo su rostro se acercaba cada vez más, olvidando reaccionar. No fue hasta que se fue que subí tambaleándome las escaleras, apoyándome en la puerta y cubriéndome la cara. Me acababa de besar. Me había besado la cara, cubierta de manchas rojas por la alergia. La pantalla de mi móvil iluminó la habitación oscura. Era un mensaje de Sara: quédate a mi lado para siempre. ¿Quieres ser mi novio? Me quedé en la cama, mirando al techo, y no pegué ojo en toda la noche. Más tarde, una investigación reveló que la clienta de esa noche había estado intentando hacerle la vida imposible a propósito, siguiendo órdenes de su madre. Si no hubiera tenido esa reacción alérgica, Sara no habría podido presionarme para que me ingresaran en la UCI. Y la clienta, temiendo tener la muerte de un hombre en su conciencia, no habría firmado el contrato. Sara arrugó el informe y apartó todos los archivos de su escritorio. Me abrazó. Mark, espera un poco más. No soy lo suficientemente fuerte para luchar contra ella ahora, pero algún día podré protegerte. La abracé con fuerza. Además de mí, no tenía a nadie. Tras esto, los métodos de Sara en la empresa se volvieron mucho más despiadados. Antes, como heredera reconocida públicamente, siempre había sido relativamente indulgente, y sus hermanastras solo se atrevían a hacer pequeñas travesuras a sus espaldas. Pero ahora, emprendió una serie de acciones agresivas, aparentemente decidida a no parar hasta expulsarlas definitivamente de la empresa. Sus proyectos empezaron a fracasar uno tras otro. Incluso con la protección de su madre, la junta directiva les exigió responsabilidades y, finalmente, se vieron obligados a dimitir en desgracia. El día que su madre fue a su oficina, tuvieron una pelea tremenda y se separaron en muy malos términos. Las hermanastras se habían ido, pero madre e hija se habían destrozado por completo, librando una guerra sin cuartel dentro de la empresa. Durante ese tiempo, Sara y yo prácticamente vivíamos en la oficina. En esas incontables noches bajo las luces fluorescentes, éramos cómplices y nos brindábamos consuelo mutuamente. En aquel entonces pensaba que lo que teníamos era irreemplazable. Tras varias reestructuraciones de la empresa, estuve con Sara hasta el final. En el momento en que realmente tomó las riendas, me propuso matrimonio. La empresa aún se recuperaba de las luchas internas y necesitaba tiempo para reponerse. Naturalmente, no teníamos tiempo para una boda ni una luna de miel. Además, el cambio repentino en nuestra relación habría sido difícil de explicar a los empleados. Todo se hizo en secreto. Pero pasaron los años y nuestra relación secreta nunca se hizo pública. En cambio, nuevos reclutas, como yo antes, comenzaron a aparecer junto a Sara. Solo quiero formar a algunas mentes brillantes más para aliviar un poco tu carga, decía ella. Pero cada vez que veía a esos jóvenes mirando a Sara con la misma mirada de admiración que yo había tenido, me invadía una sensación de inquietud. Después de casarnos, tuve que hacerme cargo no solo de los asuntos de la empresa, sino también de nuestro hogar. Estaba más ocupada que nunca. Cuando me di cuenta del cambio en Sara, ya no había vuelta atrás. El primer rumor que oí fue que Sara había defendido a una becaria de un cliente, rompiendo la copa del cliente y saliendo furiosa con la becaria detrás. Más tarde, la becaria empezó a llevarle almuerzos caseros todos los días como agradecimiento. Pensé que Sara se negaría, pero no fue así. Una tarde, entré y encontré a la becaria preparándole la comida. Sara echó un vistazo a la comida, bellamente dispuesta y con un aroma delicioso, sobre su escritorio, y luego me miró pensativa. Mark, parece que nunca me has preparado una comida casera. El becario se tapó la boca para reprimir una risita. Mark solo piensa en el trabajo. Esas pequeñas cosas es mejor dejármelas a mí. No lo entendí. Los almuerzos de Sara siempre los había preparado un hotel de lujo,
entregados puntualmente todos los días. Llevaba años comiendo así. ¿Por qué de repente ya no era suficiente? Esa noche, le pregunté al señor Henderson, ¿soy un mal marido? ¿Será por eso que Sara sigue sin contarle a nadie sobre nosotros? El señor Henderson intentó consolarme. Señor, usted y la señora Jensen están muy ocupados. Quizás cuando las cosas se calmen, podría sugerirles que se tomen un descanso juntos. Lo pensé y estuve de acuerdo. La comunicación es fundamental en un matrimonio. Me volqué en mi trabajo, con la intención de tener una conversación seria con Sara después de conseguir el próximo gran proyecto. Pero al final, el proyecto fue un éxito, y en la fiesta de celebración, Sara y yo pusimos fin a nuestra relación. Incliné la cabeza hacia atrás y terminé el vino que me quedaba en la copa. Me giré para mirar a Clara. Así que, más dramático que los chismes de siempre, ¿eh? Clara se aclaró la garganta. Es interesante, sin duda, y un poco tonto. Creo que en mi empresa todos me consideran demasiado serio. Eres la primera persona que me cuenta un chisme. Sonreí y suspiré profundamente. Inesperadamente, expresar todo aquello en lo que no quería pensar me produjo una sensación de alivio. Le tendí la mano a Clara. Se acabó la historia. ¿Dónde está mi oferta de trabajo? Clara me puso una copa de vino recién servido en la mano. Si decides unirte a Zenith, puedes empezar cuando quieras. Yo me encargaré de los preparativos. Sería un honor para ellos contar con usted. Un empleado tan dedicado como usted es difícil de encontrar. Brindemos por una fructífera colaboración. De regreso, aún no me lo creía. Acababa de conseguir mi próximo trabajo. El programa de entrenamiento de un mes terminó rápidamente. Clara y yo no volvimos a hablar, salvo un breve saludo si nos cruzábamos. Nunca más nos volveríamos a ver, y esa persona que conocía mi secreto desaparecería entre la multitud. Zenith Corp estaba en Boston, así que alquilé un apartamento cerca de la oficina. El primer día, el cielo, que había estado nublado, se despejó de repente. A lo largo de la calle, los peatones se detenían a mirar el cielo. Sentí que mis pasos eran un poco más ligeros. Me pareció un buen presagio. Le di mi nombre a la recepcionista en el vestíbulo y enseguida alguien bajó a buscarme para subir en el ascensor. ¡Qué bien! Parecía que Clara no había mentido. La persona que me acompañaba no dejaba de mirarme de reojo en el ascensor. Le dediqué una sonrisa cortés y él rápidamente desvió la mirada. Era normal que un empleado nuevo, con un ascenso meteórico, recibiera miradas curiosas. Demostraría mi valía con mi trabajo. Lo seguí hasta el último piso. Señor Evans, por favor, espere aquí un momento. El director general aún está reunido. Esperé 2 horas. Ya me había tomado 3 tazas de té. Cuando estaba a punto de terminar la cuarta, por fin oí movimiento en la puerta. Me giré y vi una figura familiar. No me sorprendió. Simplemente le dediqué una pequeña sonrisa a la mujer que estaba en la puerta, Clara. Así que tú también trabajas en Zenith. Será un placer trabajar contigo. Ya me imaginaba que si me ofrecía un trabajo, debía de ocupar un puesto directivo en la empresa. Clara extendió la mano y me la estrechó. El placer es todo mío, señor Evans. Al soltarnos las manos, oí una voz débil a sus espaldas. Señor Evans, la directora general ha salido de su reunión. Usted será su nuevo asistente ejecutivo. Yo seguía aturdido, sentado en mi nuevo escritorio. No podía creer que Clara fuera la directora general de Zenith Corp. El director general de Zenith que había visto en la televisión era un anciano muy ágil. ¿Cómo era posible que de repente estuviera tan joven? Mi nuevo compañero, David, se inclinó y me susurró. Nuestra señora Thorne acaba de asumir la dirección de la empresa, por lo que aún no se ha anunciado públicamente y ella no ha aparecido en público. Pero ya era una figura influyente antes de esto. La empresa que fundó por su cuenta es líder en el sector. Pensé que debías conocer a la directora general para que te nombraran así sin más. Ni siquiera la reconociste. ¿Te habrá fichado de algún sitio? Le dediqué a David una sonrisa incómoda. ¿Quién iba a pensar que la directora general de una gran corporación asistiría a un curso de desarrollo
¿Profesional y reclutaría personalmente a empleados? Menuda implicación. Justo cuando David y yo cuchicheábamos, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Clara se apoyó en el marco y se aclaró la garganta, llamando nuestra atención. Señaló con el dedo. Tú. Ayúdale a trasladar su escritorio a mi oficina. David se levantó de un salto. Menos de 10 minutos después, mi puesto de trabajo había sido reubicado en la oficina del director general, justo a la vista de Clara. Me desesperé por dentro al verme holgazaneando en mi primer día. Clara debe estar haciendo esto para evitar que sea perezoso. ¡Qué capitalista tan astuto! Cuando David se marchaba, me dio una palmada en el hombro y me miró con una expresión que decía, buena suerte, la vas a necesitar. Resignada a mi destino, me senté en mi nuevo escritorio, con la vista fija en la pantalla del ordenador, aterrada de que Clara me pillara sin trabajar con diligencia. De reojo, a veces sentía su mirada sobre mí. Justo cuando sentía que iba a convertirme en una estatua de piedra en mi escritorio, la voz de Clara rompió el silencio. Vas a destrozar esa pantalla. Ven a comer. Solo entonces me di cuenta de que habían preparado una comida en la zona de invitados. Era evidente que la habían preparado especialmente para Clara. Me levanté y estiré el cuerpo entumecido. Creo que iré a la cafetería con David. Casi tenía la mano en el pomo de la puerta. David fue a la cafetería hace mucho. ¿Sabes siquiera en qué piso está? Vaya, David tenía muchas ganas de comer. Iba a decir que podía preguntarle a alguien, pero Clara no me dio oportunidad, señalando directamente el sofá frente a ella. Siéntate. Las palabras se me atragantaron y las tragué. Comer frente a tu jefe es increíblemente estresante. De verdad que no entendía por qué a ese chico Leo le gustaba tanto comer con Sara. Tomé los palillos con cuidado, intentando no hacer ruido, con la esperanza de volverme invisible. Toda la comida me pareció un crimen. En cuanto terminé de comer y me limpié la boca, llamaron a la puerta de la oficina. David asomó la cabeza. Señorita Thorne, si no hay nada más que hacer, bajo a almorzar. Miré con asombro los platos casi vacíos sobre la mesa y luego volví a mirar a Clara. Pero Clara actuó como si nada hubiera pasado, continuando su comida con calma. Debo admitir que tenía un aire de nobleza natural, de esa que solo se cultiva en familias muy ricas y distinguidas. Sara, quizá por su educación, tenía un lado más despiadado. Además, durante años había fingido ser una holgazana incompetente para bajar la guardia de su madre, lo que con el tiempo la hizo parecer más una niña mimada. Clara dejó los palillos y enseguida tomé una servilleta y se la di. Comer con el jefe saca a relucir el adulador que llevas dentro. Clara tomó la servilleta, pero luego se inclinó hacia mí. Sentí un roce suave y delicado en la comisura de mis labios. Me quedé mirando, atónita, el rostro de Clara, ahora justo frente al mío. Me sentí como si me hubiera caído un rayo. ¿No era esto demasiado íntimo? Me levanté de un salto y salí corriendo de la oficina. Señorita Thorne, necesito ir al baño. No me atreví a volver a la oficina. En vez de eso, esperé en el escritorio de David. En cuanto regresó, lo aparté. Dígame la verdad, ¿la señorita Thorne tiene un amor perdido, un amor de la infancia, un amor no correspondido? Señalé mi propia cara. ¿Me parezco a él? De lo contrario, no podía explicar su extraño comportamiento. David me miró fijamente durante unos minutos y luego negó con la cabeza enérgicamente. No tengo ni idea. Nunca tuve contacto con la señora Thorne antes de que heredara la empresa. ¿Por qué no le preguntas a ella? Siguiendo su mirada, me giré lentamente y vi a Clara justo detrás de mí. Lo siento, me precipité un poco. Justo cuando había soltado un suspiro de alivio al oírla continuar, no pude contenerme. Arrastré a Clara de vuelta a su despacho y cerré la puerta tras nosotras. Me senté frente a ella, formal y recatada. Señorita Thorne, valoro mucho esta oportunidad laboral, pero no quiero recibir un trato especial solo por parecerme a alguien. Trabajaré con ahínco y no desaprovecharé el puesto que me ha brindado. Clara estaba sentada frente a mí, con una sonrisa burlona en los labios mientras escuchaba. Observé atentamente su expresión. No estaba enfadada, bien. Cuando terminé, ella asintió,
trabaja duro, no me entrometeré. Creí que mis palabras habían surtido efecto y, de verdad, volví a concentrarme en mi trabajo. Pero Clara parecía tener mucho tiempo libre. Un rato después, apareció una taza de café en mi escritorio. ¿Prueba estos nuevos granos de café? No lo quiero. Le di un sorbo y fruncí el ceño ante el amargor. Poco después, colocaron un pequeño pastel sobre mi escritorio. Merienda de la empresa. Le di un mordisco, y solo entonces Clara volvió a su escritorio. Por fin pude respirar tranquila cuando llamaron a Clara a una reunión. Organicé los documentos que necesitaba firmar esa tarde, los coloqué sobre su escritorio. Al girarme, tiré un libro de la esquina. Me agaché para recogerlo y se cayó una fotografía. Era una foto de graduación. Estaba a punto de volver a meter la foto cuando se me paralizó la mano. Miré con más atención. ¿No era esa la foto de mi graduación? Encontré una versión más joven y torpe de mí misma en la segunda fila. ¿Sería posible que Clara y yo fuéramos compañeras de clase? Pero era imposible que hubiera olvidado a una compañera tan guapa. Volví a mirar la foto con atención. Efectivamente, Clara no estaba en ella. Un fugaz recuerdo me cruzó la mente. Fue demasiado rápido para que pudiera captarlo. Clara abrió la puerta de golpe y yo seguía con la foto en la mano. Aunque era mi foto, de repente sentí un remordimiento, como si me hubieran pillado haciendo algo malo. Al ver la cara de Clara, el recuerdo que se me había escapado por fin cobró sentido. Le pregunté, con voz temblorosa, ¿salimos juntos? Tuve una breve relación durante mi primer año de universidad. Fue tan corta y terminó de forma tan extraña que desearía poder borrar el recuerdo por completo. Fue justo después de nuestra orientación de estilo militar. Estaba bronceado y moreno por el sol. Pasaba junto al edificio de música cuando oí un piano sonando dentro. Por un capricho, me acerqué sigilosamente para escuchar. La Clara de entonces era un poco diferente a la de ahora. Usaba gafas y tenía el pelo corto. Se sentó al piano y la luz del sol, filtrada por la ventana, caía sobre las teclas, danzando con sus dedos. Me vio. ¿Quién anda ahí? Me daba vergüenza mi bronceado y no quería que me viera, así que me di la vuelta y eché a correr. Después de eso, fui a menudo a escucharla tocar, intentando por todos los medios aclarar mi piel. Una vez que logré cierto progreso, lancé una campaña en toda regla para conquistarla. Clara siempre me sonreía con impotencia y me rechazaba. Pero después de un mes de insistir, finalmente dijo que sí. Justo cuando creía que por fin iba a tener una relación romántica en la universidad, desapareció. Desapareció de verdad. Nunca la volví a ver. Llegó un punto en que a veces me preguntaba si ese recuerdo era solo un producto de mi imaginación. Al ver a Clara frente a mí ahora, sentí una oleada de ira. Le lancé el libro que tenía en la mano. El libro rozó la mejilla de Clara, dejándole una marca roja. Y entonces, de repente, me quedé sin palabras. Acabo de agredir a mi jefe, un pecado capital en el trabajo. Clara se agachó, recogió el libro y la foto, y se acercó a mí. Lo siento. Era la segunda vez en el día que la oía disculparse. La ignoré, me di la vuelta y volví a mi escritorio para seguir trabajando. Pero después de eso, Clara dejó de fingir. A veces me preguntaba si yo era su asistente o si ella era la mía. Incluso David notó que algo raro pasaba entre nosotros. Pensaba que estaba contratando a un empleado con buenos contactos, pero resulta que es el chico que le gusta a la jefa. Por cierto, estoy de tu lado. Cuando por fin lo hagan oficial, no olvides recomendarme para que me den unos días extra de vacaciones. No creía que Clara y yo tuviéramos futuro. El recuerdo de contarle toda mi historia con Sara me daba una vergüenza tan grande que podría construir una casa. Hasta que hicimos un viaje de negocios juntos a una ciudad vecina. En el momento en que el coche se estrelló en la autopista, se abalanzó sobre mí, sujetándome con fuerza. Por suerte, estábamos conmocionados pero vivos. Resultamos heridos, pero no de gravedad. Junto a su cama de hospital, miré a Clara, que yacía allí enyesada. Te fuiste sin decir nada entonces, y ahora arriesgas tu vida por mí. ¿Te diviertes molestando? Clara intentó tomarme la mano,
pero el movimiento la hizo estremecer de dolor. De repente me enviaron al extranjero. Los mensajes que les envié quedaron sin respuesta. Pensé que ya no querían volver a hablar conmigo. Lo pensé detenidamente. Nunca recibí ningún mensaje. Entonces recordé aquella vieja cuenta que no había usado en muchísimo tiempo. Había pasado tanto tiempo que, cuando intenté iniciar sesión de nuevo, la contraseña era incorrecta. Me dio pereza recuperarlo, así que simplemente hice uno nuevo. Me senté en el borde de la cama, desanimado. Olvídalo. Es el destino. Descansa. Me voy. Clara me llamó. No puedo trabajar con esta escayola. ¿No deberías trasladar tu despacho a mi habitación del hospital para que puedas informarme puntualmente? Mi puesto de trabajo se trasladó del despacho de Clara a su habitación del hospital. Tras su hospitalización, se volvió mucho más frágil. Siempre le dolía algo. Me di cuenta de que tenía que ser mucho más delicada con ella, por miedo a causarle más daño. Un día, me quedé dormida en mi escritorio. Aturdida, sentí que alguien se acercaba y me dio un suave beso en la frente. ¿Cómo podía ser el destino? El destino me había traído de vuelta una mejor versión de ti. Esta vez, me toca a mí cortejarte. Mantuve los ojos cerrados con fuerza, sin atreverme a abrirlos. El cortejo de Clara era tan ostentoso que toda la empresa sabía que estaba enamorada de alguien que no le correspondía. Cada vez que pasaba junto a mis compañeros, me aterraba que notaran los carteles y me convirtiera en el centro de atención. Clara me llevaba a todas partes. En una cena, alguien me puso una copa de vino delante. Clara retiró la copa de inmediato. El señor Lee es alérgico al alcohol. No bebió el vino, simplemente lo puso delante de sí. Pero el gesto protector era evidente. Nadie se atrevió a obligar a Clara a beber. Naturalmente, a mí tampoco me molestaron. Empezó a llover cuando salimos ese día. Clara me llevaba a casa en coche, pero su coche no cabía por mi estrecho callejón. Se quitó la chaqueta del traje y se la puso sobre la cabeza. Rápido, métete debajo. Me agaché y ella me protegió mientras corríamos por el callejón. Un grupo de estudiantes pasó corriendo junto a nosotros. En ese momento, me sentí como si hubiera vuelto a la universidad. Para cuando llegamos a mi edificio, la chaqueta de Clara estaba empapada. Extendí la mano y le aparté la lluvia del pelo. Clara se quedó paralizada, sin atreverse a moverse. La abracé por el cuello. Clara, ahora estás aún más hermosa que entonces. ¿Por qué no retomamos donde lo dejamos en la universidad? Al día siguiente en la oficina, corría el rumor de que la jefa por fin había conquistado a su amor platónico. David, ese bocazas, se aseguró de que, al final de la tarde, todo el mundo supiera que Clara y yo éramos novios. Nunca pensé en cuánto duraría esta relación. Se trataba más bien de compensar aquella relación que había terminado tan abruptamente. Así que todavía me costaba creerlo cuando Clara y yo nos casamos. Y acompañé a Clara a una conferencia de negocios. Me tomó de la mano todo el tiempo, diciéndole a todo el mundo que estaba invitado a nuestra boda. Voy a tomar el aire. Al darme la vuelta para irme, mi mirada recorrió la sala y creí ver una cara conocida. Negué con la cabeza. Sara no estaría en Boston. Sara estaba distraída, rechazando a la gente que venía a brindar por ella. Señorita Jensen, le enviaré la propuesta de colaboración más tarde. Por favor, revísela y dígame si le interesa. Sara asintió. Dáselo a mi asistente. Las palabras se le atragantaron. Asistente. Hacía mucho que no tenía ayudante. Al último lo habían despedido por cometer demasiados errores. Al principio, le había parecido divertido cultivar una flor delicada, verla florecer. Fue una sensación muy gratificante. Igual que Mark. Era su creación de la que más se sentía orgullosa. Pero a veces, cuando una flor florecía con demasiada magnificencia, resultaba un poco aburrido. Así que decidió que quería volver a experimentar la alegría de cuidar a alguien nuevo. Pero lo había olvidado. No todas las flores eran una marca. Cuando los archivos se acumulaban en su escritorio sin que nadie los revisara ni los clasificara por ella,
sin que nadie señalara problemas en los informes, sin que nadie tuviera la página de firmas ya abierta. Incluso cuando cerraba un trato, no había nadie que le susurrara emocionados al oído, nadie que la apartara para exigirle una celebración esa noche. Todo se volvió insípido. De repente empezó a extrañar a Mark. Cuando el señor Henderson colocó frente a ella los pedazos destrozados de su certificado de matrimonio, que había encontrado en la basura, la invadió un extraño pánico. Sentía que estaba a punto de perder algo irrecuperable. Llamó a Mark, pero lo tenía bloqueado. Él sabía que el certificado era falso, así que la ignoraba por completo. Si fuera a buscarlo ahora, solo se metería en una pelea. Él no lo dejaría pasar. Era mejor dejar que se calmara un tiempo. Contrató a varios asistentes más, pero a todos les encontraba algún defecto. Incluso se extendió un rumor por la empresa. Desde que Mark se fue, el puesto de asistente del director general parecía estar maldito, convirtiéndose en el trabajo con la menor duración. Era cierto lo que decían. Solo alguien a quien uno mismo entrena podría lograrlo. Ella empezó a pedirle a la gente que buscara a Mark. Al enterarse de que había venido a Boston, decidió, impulsivamente, hacer un viaje de negocios allí. Sara dio un sorbo a su vino. Su atención se detuvo en una figura que pasó velozmente a lo lejos. Cuando se abrió paso entre la multitud para seguirla, la persona ya se había ido. Negó con la cabeza, frustrada. ¿Desde cuándo extrañaba tanto a Mark que tenía alucinaciones? Señorita Jensen, ¿qué hace bebiendo aquí sola? Sara se giró y vio a Clara Thorne, de Zenith Corp, la persona con la que esperaba asociarse. Negó con la cabeza, intentando concentrarse. No es nada. Solo vi a alguien que se parecía mucho a mi antigua asistente. Clara alzó su copa y sonrió. He oído que el asistente de la señora Jensen tiene un talento excepcional. Muchas empresas intentaron ficharlo, pero sin éxito. Ha conseguido varios proyectos para su empresa. Sara sintió una oleada de orgullo. Me halaga, señora Thorne. Yo mismo lo formé. Naturalmente, siente lealtad hacia mi empresa. Clara dio un sorbo a su vino. Murmuró suavemente. ¿En serio? Sara quería hablar del proyecto actual con Clara. Pero vio que Clara dejaba su vaso y salía. Pensando que no podía dejar pasar semejante oportunidad, Sara la siguió. Clara caminó por el jardín de la terraza y me encontró sentada en un rincón apartado, contemplando las luces de la ciudad. Apenas había levantado la vista cuando sus labios se posaron sobre los míos. Hoy parecía especialmente feroz, no me dejaba ir hasta que me quedé sin aliento. La fulminé con la mirada. ¿Volvemos? Sí, vámonos a casa. Volví la cabeza y oí un ruido cerca. Miré y vi a Sara, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Estaba envuelta en sombras, con una expresión que mezclaba sorpresa y conmoción. Le costó un momento encontrar las palabras. Preguntó incrédula, «Mark, ¿eres tú?» La miré con sorna. ¿Solo han pasado unos meses y la señorita Jensen ya ni me reconoce? Sara abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Clara apretó con más fuerza la mano que tenía en el hombro. Decidí rodear a Sara e irme. No tenía sentido malgastar palabras con alguien que ya no debía estar en mi vida. Apenas había dado unos pasos cuando Sara pareció salir de su estupor. Vino tras nosotros, pero Clara le bloqueó el paso con el brazo extendido. Señorita Thorne, solo quiero hablar un momento con Mark. ¿Podría darnos un momento? Clara bajó la mano. Justo cuando una sonrisa apareció en el rostro de Sara, Clara añadió lentamente, me temo que no. Profesionalmente, no puedo permitir que acoses a mi empleada. Y personalmente, me da celos cuando intentas hablar con mi marido. Sara retrocedió unos pasos, mirándonos con incredulidad. Murmuró, ¿marido? ¿Cómo puede ser tu marido? Clara sacó un certificado de matrimonio del bolsillo. El auténtico. Si no me cree, señorita Jensen, puede quedarse unos días más. Incluso puedes asistir a nuestra boda. Miré el certificado que Clara tenía en la mano. ¿Por qué lo llevaría consigo? Sara se quedó allí atónita, como si le hubieran arrancado el alma. Clara me rodeó con su brazo.
Cariño, vámonos. Tengo una sorpresa para ti esta noche. Resulta que Clara no me dejó en paz en toda la noche. Cuando estaba completamente agotada, seguía susurrándome insistentemente al oído: cariño, ¿aún sientes algo por tu ex? Me dolían las extremidades. Lo único que pude hacer fue negar con la cabeza frenéticamente. No, ninguna en absoluto.